¿Qué tal, estimados estudiantes de segundo medio de la especialidad de construcciones metálicas? Les habla Felipe Velázquez, profesor de la especialidad. En este video les enseñaré a trabajar con el sistema de coordenadas de AutoCAD. Para eso es necesario configurar nuestra barra de estado, que está ubicada en la parte de abajo de la pantalla. Si nos desplazamos al rincón inferior derecho de nuestro programa, vamos a encontrar un icono que se llama Personalizar. Clic izquierdo con el mouse y nos aseguramos que estén activas las siguientes herramientas: coordenadas, espacio modelo, rejilla, entrada dinámica, modo orto, rastreo polar, dibujo isométrico, rastreo de referencia a objetos 2D, grosor de línea, visibilidad de anotación, escala automática, escala de anotación, cambio de espacio de trabajo, monitor de anotación, unidades. Otra cosa que debemos configurar son las unidades. Para ello debemos ir hasta el botón de gestión de archivo, ayuda al dibujo, unidades. Otra opción es escribir la palabra unidades, enter, y vamos a obtener el mismo cuadro de diálogo. En esta ventana nos aseguramos que el tipo de longitud sea decimal y la precisión que vamos a usar va a ser de 0.0. También fijarse que el tipo de ángulo sea grado decimal con una precisión 0. Por último, en escala de inserción, las unidades de escala del contenido insertado deberán estar en milímetros. Aceptamos. Ahora bien, tal como lo anunciamos en el video anterior, en esta oportunidad trabajaremos solo con la ayuda de las coordenadas. Por lo tanto, debemos desactivar la entrada dinámica haciendo clic sobre este botón. Si el icono está azul, quiere decir que está activo. Si está en blanco, quiere decir que está desactivado. Ahora sí, con la entrada dinámica desactivada, podemos empezar, pero antes déjenme explicarles algo. Para la mayoría de las entradas de dibujo, sean estas líneas, círculos, arcos, cuadrados, etc., es necesario indicar un punto de inicio y otro de término. También puede pasar que queramos utilizar puntos o nodos en nuestro proyecto en posiciones específicas del área de trabajo. Para esto, AutoCAD ofrece varias alternativas. La primera sería ubicar estos puntos mediante el mouse, lo que no es muy preciso y tampoco resuelve todas nuestras necesidades. Otra forma es usando referencia a otros objetos, lo que nos obliga a contar con un dibujo previo. La tercera manera, quizá la más incómoda, es forzando el cursor mediante una rejilla, y por último tenemos la opción de ocupar el sistema de coordenadas. Esto sin contar la entrada dinámica. Mediante esta técnica, la de coordenada, podemos ubicar puntos en cualquier parte del área de trabajo, incluso en los cuadrantes con ejes negativos, con bastante facilidad y precisión. Vale destacar que el área de trabajo de AutoCAD, además de ser prácticamente infinita, está planteada como un sistema cartesiano. Esto quiere decir que las unidades se distribuyen uniformemente a través de la abscisa, o sea, el eje horizontal, y de la ordenada, o el eje vertical. Otro detalle importante es que los ángulos en AutoCAD se orientan en sentido antihorario, independiente del cuadrante en que estemos trabajando. Pero, ¿qué son las coordenadas y cómo funcionan? Primero, permítanme contarles que en AutoCAD existen dos tipos de coordenadas: las coordenadas absolutas y las coordenadas relativas. Y estas a su vez pueden ser cartesianas o polares. ¿Cómo las diferenciamos? La verdad es que la única diferencia entre absolutas y relativas es que las primeras hacen referencia a la intersección de los ejes X e Y, o sea, al punto 0,0 del plano, mientras que las relativas hacen referencia al último punto señalado. Esta diferencia se traduce en la secuencia de comandos al momento de escribirla. Por ejemplo, una coordenada relativa siempre comienza con un símbolo arroba, que normalmente se logra con la tecla que se llama Alt-GR y que está al lado derecho de la barra espaciadora, más la letra Q, o también Alt-GR más el número 2, dependiendo de la configuración del teclado. Mientras que la coordenada absoluta se caracteriza por presentar un par ordenado que indica la posición del punto en el plano. Pero, ¿qué es un par ordenado? Son dos números separados por una coma que indican la coordenada en X y luego en Y, siempre en ese orden. También me han preguntado, a través de las redes sociales, ¿cuándo son cartesianas o polares? Pues bien, las cartesianas siempre dan referencia al eje coordenado XY,
mientras que en las polares debemos indicar el ángulo mediante el símbolo menor que, tecla que puede estar al lado derecho de la tecla Shift en el caso de los teclados de escritorio, o al lado derecho de la tecla Alt-GR en los notebooks. También lo he visto al lado de la letra M. Ahora, menos cháchara y hagamos un ejemplo. Vamos a iniciar una línea. Recuerden que podemos hacer clic en el icono o podemos escribir la palabra línea más la tecla Enter. Obtenemos el mismo resultado. Antes de seguir, fíjense en la línea de comando. Nos está pidiendo un primer punto. Aquí es cuando escribimos nuestra primera coordenada. Para este ejemplo, escribiremos la coordenada cartesiana absoluta 0,0 y la tecla Enter. Es importante destacar que las coordenadas siempre se indican usando la coma. Si nosotros usamos el punto, AutoCAD asume que estamos hablando de decimales. Por lo tanto, no hay que confundir nunca el uso de la coma con el punto. Pues bien, nótese cómo el origen de nuestra línea se fue justo a la intersección de los ejes X e Y. Recuerden que en el sistema cartesiano ese es el punto 0,0. Ahora, digámosle a AutoCAD que queremos una línea horizontal de 50 unidades. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias posibilidades. Podríamos seguir la misma lógica anterior y escribir 50,0 más Enter. Obtuvimos una línea horizontal de 50 milímetros. Recuerden que el par ordenado indica 50 unidades en el eje X y 0 para el eje Y. Otra opción sería ocupar una coordenada polar absoluta. Por ejemplo, 50, el símbolo menor que y un 0. Escribamos 50, ángulo 0. El resultado es el mismo, pero cuidado, no olvidemos que las coordenadas absolutas siempre hacen referencia al punto 0,0. En otro caso, esta opción ya no nos serviría. Ya vamos a ver por qué. Nótese que en este comando indicamos la distancia, 50, y después del signo menor que, el ángulo. ¿Recuerdan cómo se orientan los ángulos en AutoCAD? Por eso el valor del ángulo es 0. Volvamos atrás. ¿Podemos ocupar una coordenada relativa? Claro que sí. Probemos con el siguiente comando que corresponde a una coordenada cartesiana relativa. Escribimos entonces arroba 50,0. Enter. El mismo resultado. Ojo que, en este caso, tanto el comando 50,0 como arroba 50,0 dan el mismo resultado debido a que todavía estamos usando el origen 0,0. Cuando esto cambie, los resultados serán distintos. ¿No me creen? Vean lo que pasa si escribo la coordenada 50,0, pero esta vez desde el segundo punto, es decir, desde donde estamos en este preciso instante. Enter. No pasa nada. La línea se quedó donde mismo porque este comando hace referencia al punto 0. En cambio, si uso una coordenada relativa, sí vamos a ver una diferencia. Desde aquí mismo escribamos arroba 50,0. Enter. Y verán cómo avanza la línea otros 50 milímetros por la horizontal. Por último, probemos con una coordenada polar relativa que sería de esta manera. Arroba 50, ángulo 0. Enter. Lo mismo que en el caso anterior, el signo arroba le indica a AutoCAD que tome como referencia el último punto precisado. Resumiendo, coordenada cartesiana absoluta, X, Y, donde X es la distancia que avanza en el eje horizontal con respecto al 0, Y es la distancia que avanza en el eje vertical con respecto al 0. Coordenada cartesiana relativa, arroba X, Y, donde X es la distancia que avanza en el eje horizontal con respecto al último punto activo, Y es la distancia que avanza en el eje vertical con respecto al último punto activo. Coordenada polar absoluta, D menor que A, donde D es la distancia y A el ángulo. Coordenada polar relativa, arroba D menor que A, donde D es la distancia y A el ángulo. Me preguntan por interno,
¿Se pueden colocar valores negativos en las coordenadas? La respuesta es sí, pero cuidado. Si estamos ocupando coordenadas absolutas, nos podemos trasladar a los cuadrantes con ejes negativos. Por lo tanto, de no ser estrictamente necesario, es preferible trabajar siempre en el primer cuadrante del sistema cartesiano, o sea, en el plano positivo. ¿Para qué complicarnos la vida? Yo sé que el ejemplo los dejó con gusto a poco, en realidad era bastante fome. Hagamos un ejemplo de verdad. ¿Qué les parece este? Para el profe no hay nada imposible. Vamos a borrar el trabajo anterior y veamos qué podemos hacer. Bien, la primera coordenada es una absoluta, por lo tanto, una vez que yo active el comando línea, lo voy a hacer con el comando corto L, Enter, voy a iniciar el dibujo con la coordenada 1,1. 1,1. Enter. Perfecto. Ahora, yo sé que está un poquito lejos, así que lo voy a acercar hacia acá, para que se vea mejor. Ahora sí. Luego, la siguiente coordenada también es una coordenada absoluta y la voy a escribir directamente. Por ejemplo, sería 4.1, porque es un decimal, y ahora sí viene la coma, porque en este caso el valor para la vertical va a ser 1. Enter. Listo. Aquí ya aparece nuestra primera línea. El dibujo es chiquitito, por eso hay que acercarlo un poco. Luego, la siguiente coordenada también es absoluta, así que la escribo directamente en el teclado y vendría a ser 4,5, no, 4.5, ojo, no equivocarse con eso. Ahora sí la coma y el valor en i sería 2.2. Enter. Perfecto. Ahora, tengo involucrado distancia y ángulo. Por lo tanto, ya no me sirven las cartesianas. Voy a tener que empezar a usar polares para poder incorporar el ángulo. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar una coordenada relativa, polar, y vamos a escribir el arroba. Recuerden que el arroba lo pueden hacer con la tecla Alt más Q o más 2, dependiendo del teclado. A continuación voy a escribir la distancia, que son 2.3. Ojo, punto 3, no ocupar la coma acá. Vamos a escribir el símbolo menor que, y ahora vamos a agregar el ángulo. Como es una línea horizontal que avanza hacia mi derecha, tengo que escribir el ángulo 0. Presiono Enter y obtengo la línea de 2.3 a 0 grados. Perfecto. La siguiente línea tiene una inclinación con respecto a la horizontal 0, que vendría a ser el ángulo complementario de los 150 que aparecen en el dibujo. Por lo tanto, a 180 yo le resto 150, el resultado va a ser 30. Por lo tanto, nuevamente, coordenada relativa, arroba 1.4, y acá el ángulo debería ser 30. Enter. Perfecto. Lo vamos a agrandar otro poquito porque se ve muy chiquitito. Ahí sí. Ahora viene una línea que en este caso es vertical, a 90 grados hacia arriba, y aquí yo podría ocupar, por ejemplo, siempre dentro del concepto de relativo, vamos a ocupar una relativa cartesiana. Por ejemplo, escribo yo arroba, para que asuma el último punto activo, que en este caso es donde está enganchada la línea. Escribo en este caso el recorrido que hace en X. Si la línea es vertical a 90 grados hacia arriba, el recorrido que hace en X va a ser 0. Por lo tanto, escribo 0. Coma. Y la siguiente coordenada es lo que avanza en Y, es decir, 2.1. Escribo 2.1, Enter. Listo. Obtuve una línea vertical a 90 grados con una distancia de 2.1. La siguiente línea viene también con un ángulo interno, pero yo siempre calculo desde el 0 horizontal. Eso significa que si yo sumo el ángulo que necesito más los 150, que es el ángulo interno, debería sumar 270 grados. Por lo tanto, si a 270 grados yo le resto 150, obtengo 120 grados. Sigamos con la relativa. Arroba la distancia 1.6, ángulo 120 grados. Enter. Perfecto. La que viene a continuación es más fácil.
arroba 1.3, ángulo, cuidado, este avanza hacia mi izquierda, por lo tanto ya no es 0, sino que tiene que ser 180 grados. Enter. Bien, sigamos. La siguiente línea es vertical hacia abajo. Podríamos volver, si ustedes quieren, a usar una coordenada relativa cartesiana. Por ejemplo, arroba, la distancia que recorre en X es 0, porque queremos mantenernos en esa posición, pero lo que avanza en Y es 1.4. Pero cuidado, en este caso queremos avanzar en el sentido negativo del eje Y, asumiendo que el punto de donde yo estoy partiendo de dibujar está considerado por AutoCAD como el punto 0,0. Por lo tanto, si yo escribo, por ejemplo, 1.4, la línea se va a proyectar en la horizontal hacia arriba, en el positivo. Yo necesito que la línea se proyecte hacia el otro lado, en el sentido negativo. Por lo tanto, escribo la coma, ya dijimos que en X no avanza, es 0, pero para que avance hacia abajo en la distancia de 1.4 tengo que poner el signo negativo primero y luego la distancia. 1.4. Ahora sí, la línea se proyecta hacia abajo. La siguiente línea está dada por un ángulo de 45 grados con respecto a los 90 en este caso, ¿cierto? A la vertical. Por lo tanto, en ese caso lo que yo tengo que hacer es sumar a los 90 los 45 grados que aparecen ahí. Por lo tanto, usando nuevamente la relativa, arroba la distancia 2.2 y el ángulo 90 más 45, 135 grados. Enter. Perfecto. La que sigue es muy parecida a una que había antes. Escribimos de nuevo arroba, vamos a usar una relativa polar, mejor, más fácil. Vamos a anotar la distancia, 1, y el ángulo, 180. Enter. Ahora, fíjense, la siguiente línea, 45 grados con respecto a la horizontal de 180, por lo tanto yo tengo que sumar 180 más 45. ¿Cuánto es? 225, muy bien. Entonces, arroba, para seguir ocupando el último punto conocido, la distancia que es 1.5, escribo ángulo, el símbolo menor que, y acá escribo los 225 grados. Enter. Bien. Esta línea es parecida a la que estaba antes, fácil. Arroba 1, ángulo 180. Perfecto. Y nos están quedando solo dos líneas. Ojo acá. Tenemos un ángulo interior que es 60, pero hace el recorrido completo para llegar nuevamente al 0. Eso significa que lo que tenemos que hacer ahí es a los 360 grados de la circunferencia completa, restarle los 60 grados que aparecen ahí. Por lo tanto, quedaría como arroba 2.3, que es la distancia que vamos a recorrer, y el ángulo es 300. 360 menos 60. Enter. Perfecto. Ahora, para terminar, lo único que tenemos que hacer es escribir la primera coordenada que escribimos, 1,1, y presionar Enter. 1,1, Enter. Y ahí cerramos la figura. ¿Qué les pareció? Para asegurarnos de que esté todo bien, vamos a medir, pero primero voy a configurar rápidamente estas cotas para que no se vean tan grandes, tan desproporcionadas. Entonces voy a primero configurar las líneas. Vamos a dejar a una distancia de 0.2. El desfase de origen también lo vamos a achicar, lo vamos a dejar en 0.2. La flecha la voy a achicar también a 0.3. El texto lo voy a dejar en también 0.3. Y lo otro que voy a hacer, las unidades principales, las voy a dejar con precisión 0.0. ¿Ya? Porque hay algunas medidas que son decimales. Así que aceptamos, cerramos y vamos a ver primero unas cotas lineales. Por ejemplo, midamos esta que está acá. Va a salir la cota por el lado. Perfecto, 1.3. Veamos, por ejemplo, esta que está acá. Esta debería ser 1. Perfecto. Ahora veamos alguna línea alineada. Por ejemplo, esta que está acá, que según el plano debería ser 1.4.
Perfecto. Y vamos a medir otra, por ejemplo, puede ser esta, que debería ser, según el plano, 1.5. Perfecto, está bien. Aquí vamos a seguir revisando. Ahora lo que sí vamos a revisar algunos ángulos. Por ejemplo, este que está acá, que era como uno de los más complicados, creo yo. 60 grados, está bien. Midamos este, que debería ser 150. Perfecto. El último. Midamos este que está aquí. 150 también. Excelente. Quiere decir que estuvo bien ejecutado. Y si ustedes lo hacen en su casa, pueden hacer lo mismo para verificar si efectivamente se cumple la condición del dibujo. Estimados jóvenes, dejo hasta acá este video. Espero que hayan aprendido. Y además del video, les voy a dejar en la plataforma una tareita para que ustedes la puedan desarrollar. Van a tener tiempo para hacerla, así que ojalá puedan obtener buenos resultados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Hasta pronto.